Biblias. En Hechos capítulo 4, verso 12. Vamos a estar enseñando doctrina, lo que como bautistas creemos, profesamos, las cuales son esenciales que como cristianos conozcamos. Y bueno, estamos con la doctrina de la salvación. En el servicio último que di de doctrina, bueno, fue parte inicial de tal doctrina, así que pues vamos a continuar. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a darle lectura todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo es la respuesta del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y pone a los oyentes a prueba. Sí, a prueba. ¿En base a qué? Bueno, pues llama la atención de sus oyentes hacia el hecho de que se había realizado un milagro. Y ese milagro tiene que ver con la restauración de un cojo de nacimiento. Y les quería transmitir el beneficio que había ocurrido y no un delito por haber hecho tal milagro. Y algo que algunos presentes hicieron es que empezaron a alabar a Dios al saber cómo Dios se había mostrado en poder a través de este cojo de nacimiento. Y lo que hace el apóstol Pedro es llevarlos a todo lo que pasó, todo lo que aconteció, lo enfoca hacia la persona de Jesús. De tal manera que los lleva a que el acto realizado había sido mediante el poder de Jesús a quienes ellos habían crucificado. De tal manera que para aquellos que no creían en Jesús y de aquel que usado por Dios hace el milagro, les dice, no fui yo, fue Jesús. Y quienes le escuchaban pues no habían creído en Jesús, al contrario, lo habían crucificado. Entonces llama la atención de tal manera que empieza a probar la fe de los que estaban escuchando. ¿Cómo puede un hombre mostrar su poder si ya no está? Y empieza a probarse el hecho y empieza a ver quienes realmente tenían interés en Jesús. Porque Pedro hace mención que había sido sanado en el poder de Jesús. Y es ahí la respuesta y una de las varios versículos que hay. Y uno de ellos es esto. El versículo 12, y si usted observa el capítulo 3 al capítulo 4, Pedro enfoca todo el milagro, todo hecho hacia la persona de Jesús y expresa, y en ningún otro hay salvación. Y esto que está expresando Pedro retumbaba. Porque en aquel que Pedro decía, y en ningún otro hay salvación, había sido aquel al cual el pueblo entero había crucificado. Así que hay un contraste tremendo cuando Pedro empieza a predicar en aquel
en el que para él había salvación y que para el pueblo había sido quien había sido reprobado. De tal manera, vamos al verso 11. Y aquí vemos a Pedro, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, y enseguida dice, este Jesús, observa lo que hace, este Jesús es la piedra que reprobada. Es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué contraste en lo que estaba expresando Pedro y en lo que creía el pueblo. En quien menos creían, a quien menos aprobaban, a quien menos seguían, era Jesús, y aquí Pedro lo pone en relieve y lo pone en lo más alto. Es Jesús. Es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro 12 hay salvación. Y me sería bonito que se memorice este versículo. Y en ningún otro hay salvación. Y en nadie más hay salvación. Nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La doctrina de la salvación enfoca en toda la doctrina que la única forma de ser salvo es por medio de Jesús. Y es esa bella respuesta a aquel milagro de la restauración a un cojo de nacimiento. Algo interesante en el verso 11 es que dice, este Jesús es la piedra reprobada. La piedra reprobada por ustedes los edificadores ya estaba predicho, ya estaba profetizado. ¿Qué cosa? Que desecharían la piedra principal. ¿Dónde estaba profetizado? Bueno, el texto está en el Salmo 118. Por favor, Salmo 118, 22. ¿Cuántas cosas se observan, se aprenden? ¿Cómo es que desde aproximadamente 1000 años atrás de Jesús estaba profetizado que no iban a creer en Jesús? Escuche bien, 1000 años antes de la venida de Jesús estaba profetizado que no iban a creer en Jesús. Vino Jesús y 2000 años después se sigue pasando el mismo problema. ¿Cuál? Lo que fue predicho hace 3000 años. La piedra que desecha. La piedra que desecharon. La salvación. La única persona en la que hay salvación, escuche bien, la magnitud de nuestro problema. El único que le da salvación al ser humano, siempre desde que observamos la palabra, ha sido desechado. Este Salmo 118, 1000 años antes de Cristo,
¿Cree que cambien las cosas, hermanos? ¿Cree usted que si Dios permitiera otros 500 años más, cree que cambiaría la situación en cuanto a que crean realmente en Jesús el mundo? No. La piedra que desecharon, la palabra desecharon de la palabra hebrea más, que significa desdeñar, significa desaparecer, significa, escuche bien, y eso es algo interesante, lo que la palabra en el hebreo significa desecharon. Desdeñar, desaparecer, abominar, arrojar, desestimar, despreciar, echar fuera, rehusar, repudiar, tener en poco. Desecharon, siempre han desechado, siempre el mundo y nosotros en algún momento desechamos. Desecharon al Hijo de Dios, desaparecieron al Mesías, hablando en un sentido de que lo crucificaron, abominaron al enviado de Dios, arrojaron al Señor a la cruz, desestimaron al Hijo del carpintero, despreciaron a un hombre que lo único que hacía era el bien, rehusaron el creer en Él, echaron fuera de sus vidas, lo repudiaron tanto cuando afirmó ser el mismo Dios, tener en poco su persona. Lo que se ha vivido, lo que se vive, y según la Biblia lo que se seguirá viviendo. ¿Por qué? Porque los días no van a mejorar, al contrario, el mundo no va a querer nada con Dios, y los que en un momento quisieron algo con Dios se van a alejar, se van a apartar, incluso algunos se van a apostatar de la fe. Así que la piedra que desecharon, ¿quiénes la desecharon? Imagínense, ¿quiénes la desecharon? Los edificadores. Ahora, imagínense, edificadores, de la palabra hebrea baná, significa construir, los constructores, albañil, canterón, poner cimientos, edificadores, los que levantan, los maestros, los que reparan, los que restauran. Es decir, quienes tenían la posibilidad de identificar la buena piedra, la piedra principal, no lo hicieron. Y saben, la palabra canterón significa encargado de labrar las piedras para las construcciones. Encargado de labrar las piedras. Y ahora, ¿en qué se enlaza la palabra? Que en el tiempo de Jesús, los encargados de labrar las piedras, los encargados de construir, los encargados de poner los cimientos, eran los mismos que llevaron a Jesús a crucificarlo. La piedra que desecharon los edificadores. El albañil que conoce cómo edificar, el constructor, el que pone los cimientos, el edificador, el maestro,
Vio tantas piedras, pero la única que no le pareció buena para que fuera el centro del edificio espiritual de Dios fue la piedra principal, la que desecharon. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, esto que está diciendo la palabra, en el tiempo que lo dice Pedro, ¿sabe cómo sintieron aquellos que les estaban diciendo: ustedes son los albañiles, ustedes son los que edifican, ustedes son los que levantan, ustedes son los que conocen la palabra? Y fueron los mismos que condenaron al Señor Jesús. Entonces no era cualquier palabra lo que estaba haciendo, lo que estaba predicando Pedro. Los estaba confrontando con lo que habían hecho. Ustedes son los edificadores. Ustedes son los conocedores. ¿Cómo es que no pudieron identificar la piedra que vino a ser cabeza del ángulo? La desecharon, la desaparecieron, la abominaron, la arrojaron, la desestimaron, la despreciaron, la echaron fuera, rehusaron creer en Él, la repudiaron y la tuvieron en poco. Entonces, cuando Pedro está predicando eso, los está confrontando de lo que había acontecido, de lo que habían hecho, pues ahí estaban los edificadores. Pues no habían aceptado a Jesús como la piedra principal enviada por Dios para construir el edificio espiritual de Dios. No lo recibieron como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Dios encarnado, no. Y miren lo que hace Pedro. Vamos a Hechos 3:15. Y les decía, todo lo enfocó a la persona del Señor, y les dice: y mataste. Les está diciendo, ¿qué hicieron? La única piedra, el único ser, la única persona a la cual no debieron haberle hecho daño, lo mataste, le quitaron la vida. Y todo esto los estaba redarguyendo. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué acabamos de hacer? Y esta predicación de Pedro abarca del 3 al 4. Miren, vamos por favor al verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando otra vez Jesús Pilato había resuelto liberar a Jesús. 14. Mas ustedes negasteis al Santo
¿Qué más? Y al único. ¿Está de acuerdo que bíblicamente Jesús es el único justo? El único santo. Ahora imagínense, el único santo, el único justo. Dice, y pedisteis que se os diese un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16. Y por la fe, ¿en quién? En su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes veis y conocéis, le ha confirmado hombre, y la fe que es por él. ¿Quién dijimos? Jesús ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Que acabamos. El único santo, el único justo, la única piedra, la piedra principal, el único en el cual hay salvación, el autor de la vida. ¿Cuántas cosas les están llegando? El autor de la vida, el justo, el santo, la piedra que había sido reprobada, que vino a ser cabeza del ángulo, el único en quien hay salvación. Vamos por favor a Juan 10. Aquellos que lo habían desechado, pero miren qué dice la palabra en relación a Jesús y su vida. 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, está hablando Jesús. Porque yo, ¿qué? Pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Ahora, aquí no está justificando el mal acto de aquellos que lo crucificaron y lo condenaron, no. Simplemente se cumple la escritura. Y dentro de la soberanía de Dios, todo esto se iba a cumplir. Jesús estaría dando su vida, pero al mismo tiempo el pueblo lo estaría condenando. Es decir, que todos entre de tal manera que dice la palabra que ustedes no me la van a quitar. Yo la pongo. Y tan es así que hay en la palabra en los últimos momentos, cuando estaba en el monte de los olivos, que le dice a Pedro, guarda esa espada. ¿Acaso no podría orar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles? Él estaba ya dando su vida. Verso 18. Estamos hablando de la salvación. En el único que hay salvación. Aquel que dio su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabía que había venido a este mundo terrenal y uno de los propósitos o el propósito principal es venir a dar su vida por aquel que no tenía vida. Para darle esperanza al que no tenía esperanza y para pasar de tinieblas a la luz por medio de la fe en Él. Así que nadie le quitó la vida. Eso hablándolo desde la postura de Jesús. Él la entregó. Aunque por otro lado, el mismo pueblo
Digo, Pedro, mataste al autor de la vida. ¿Cuántos acontecimientos y profecías se estaban cumpliendo en el instante de que el Señor fue crucificado? Unos se la estaban quitando, y fíjese qué irónico, y Jesús mismo la estaba dando. La piedra que los constructores rechazaron vino a ser la piedra principal que soporta ese edificio espiritual de Dios. Dice una versión así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Verso, vamos a Hechos, por favor, 3, verso 17. Miren qué dice la palabra. Mas ahora, hermanos, ¿cómo les dice, cómo les habla Pedro? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La palabra ignorancia tiene que ver con algo que tiene que ver con falta de conocimiento y falta de fe en la palabra de Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Cuántas cosas podemos llegar a cometer por ignorancia? Por desconocer el plan de Dios. De tal manera que parte de lo que había sucedido es que el pueblo que pedía crucificar al único medio de salvación lo hacía por ignorancia. Y a veces la ignorancia nos lleva a hacer locuras. El no conocer al Señor, el no conocer su palabra. Y en el tiempo del Señor Jesús, la ignorancia llevó al pueblo a crucificar a Jesús, a ir en contra de la voluntad del Señor. Y se sigue ignorando muchas cosas. Y hablando en relación a la salvación, ¿cuánta gente ignora cómo es que hay salvación? Hay denominaciones que dicen y creen y ellos tienen la convicción que la salvación es por medio del conocimiento. ¿Sí sabía usted? Que por medio del conocimiento. Y hay otros que creen en otras cosas y profesan otras cosas muy distintas a lo que la palabra enseña, pero muchos las hacen por ignorancia, porque no conocen la palabra. ¿Por qué más la gente luego dice que puede llegar al cielo? A ver, por las buenas obras. ¿Qué más? Que dice este se va y con todo y chanclas al cielo. Pues hay muchas maneras en las que el mundo considera y cree que llegará al cielo y será salvo, pero la palabra nos enseña que el único medio o la única persona que te puede dar salvación, en el cual está la salvación, pues enseña que es Jesús. Amén. Y lo ignoran, dice la palabra más. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y les está expresando, lo mataste por ignorancia, lo desechaste por ignorancia, lo echaste fuera por ignorancia, lo reprobaron por ignorancia, lo repudiaron por ignorancia.
verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de ¿qué? De padecer. Y uno de los profetas a los cuales se refiere el apóstol Pedro es el profeta Isaías. Vamos a Isaías. Verso 53, perdón, capítulo 53. Y aquí está, aparte de lo que confirma la palabra de lo que Jesús padeció. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que así iniciamos. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando dice la palabra como raíz de tierra seca, si tú arrancas una hierba en tierra completamente seca, pues ves cómo está así la raíz. No es como cuando arrancas algo y la tierra está mojada, no, está así. De tal manera que no había, su rostro quedó desfigurado de lo que padeció nuestro Señor. Y lo ilustra aquí el profeta Isaías como raíz en tierra seca. No hay parecer en él. Quedó desfigurado, ni hermosura. Escuche bien, quedó desfigurado, lastimado, herido, afectado. Parte de lo que vemos allá en el libro de los evangelios, que le fue puesta una corona de espinas y después le empezaron a golpear, a lastimar. ¡Salve, rey de los judíos! Empezaron a burlarse de él y se hincaban, le pusieron un manto de púrpura y empezaron a golpearlo, a lastimarlo, de tal manera que la palabra lo expresa, no había parecer en él. Ahora, entiende cuando dice la palabra, escucha, aquí viene algo interesante, ¿por qué la palabra usó la raíz en tierra seca? Raíz en tierra seca. ¿A qué se refería el profeta Isaías? Él en sí estaba profetizando, guiado por el Espíritu Santo, y parte de lo que parecía tierra seca, raíz en tierra seca, es parte de la corona de espinas que había en el rostro del Señor. El profeta Isaías estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero no sabía la magnitud de lo que iba a suceder, solamente sabía que iba a quedar desfigurado, pero probablemente no sabía que sería a través de una corona de espinas. No hay parecer en él. ¿Sabes algo? Cuando Isaías estaba profetizando, él debió haber pensado, pues lo van a desfigurar, lo van a lastimar. ¿Y cómo todo lo que le iba a acontecer al Señor? No sé si Isaías llegó a pensar en algo, en espinas, pero se cumple. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Isaías profetizó que sería Jesús despreciado. ¿Qué más? Dele lectura al verso 3.
1000 años antes en los Salmos se dijo que iba a ser desechado. Los profetas hablaron y hablaron y hablaron y hablaron de Jesús. Cada profeta habló de Jesús en el 740, 680, cuando se escribe el libro de Isaías. Nuevamente vuelve a escribir Isaías que sería despreciado y desechado. Es decir, que cada profeta llegaba al punto de recordar cómo sería tratado el Señor Jesús. Y algunos el Espíritu Santo los llevaba a escribir de una manera y a otros de otra, pero todos concluían lo mismo, que sería desechada la piedra angular. El autor de la vida, el medio de salvación, va a ser despreciado, va a ser desechado. No van a creer en él, lo van a repudiar, lo van a maldecir, lo van a ignorar, lo van a bofetear. O sea, todos los profetas hablaban de tal manera que ahorita regresamos, vamos al verso Hechos 3:18. Ahorita regresamos a este pasaje. Y mire, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quiénes? De todos sus profetas. Observa cómo en cada etapa de esta, Dios les inspiraba a que escribieran. Pareciera ser que la palabra, tener la palabra debería de ser, mas sin embargo, vemos a la luz de la Biblia que en el pueblo nunca ha sido del todo suficiente la palabra. Pues aun cuando todos los profetas anunciaron en relación al padecimiento de Jesús, el pueblo, a pesar de eso, en cada tiempo el pueblo despreció a Dios, desechó a Dios, rehusó creer en Dios. Todos sus profetas. Llegó el tiempo de que cesó el tiempo de los profetas, cuando la Biblia se cumplió y dejó de haber profetas. Empezó a haber otros, y lo vemos allá, no lo busquen, en Efesios 4:11, que habla de evangelistas, pastores y maestros que también anunciarían en relación a lo que ya padeció Jesús, para darle salvación a todo aquel que se arrepiente. Pareciera que es el mismo cuadro. Antes de Jesús, durante la vida de Jesús y después de la vida de Jesús, que es en este tiempo. Se sigue desechando. La única persona en quien hay salvación, se sigue despreciando, se sigue desechando, se sigue ignorando. Sacerdotes, profetas, apóstoles. Se abre otra línea y empiezan ya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cesaron los apóstoles y los profetas y se sigue predicando. Y ¿saben algo? Miren lo hermoso de la palabra, y aquí se cumple, en este instante se cumple nuevamente parte del plan de Dios de seguir anunciando por medio de aquellos que Él llama, que Jesús padeció y fue desechado. Se sigue cumpliendo. Y esto es parte del plan de Dios, que el pueblo conozca, que el pueblo entienda y comprenda que Jesús, al cual anunciamos, no todos le consideramos. ¿Cómo es Dios? Desde que le empezó a hablar a Moisés en el 1450,
50 aproximadamente antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, durante la vida del Señor Jesucristo, después de la vida de Jesús, 2000 años después de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, se sigue anunciando de Él. Vamos por favor a Isaías 53:3. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, ¿te consideras que en este tiempo se le estima a Jesús? Hablando en un todo, como hablando en que por toda la humanidad que existe hoy en día, y viendo las iglesias, viendo los templos, viendo los servicios, analizando y comparando con toda la humanidad que hay, ¿cree que se le estima a Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿Que se le aprecia a Jesús? ¿Se le valora a Jesús? ¿Se le ama a Jesús? No, siempre ha sido un puñado. Son unos cuantos nada más que piensan en Jesús, que aman en Jesús, que se acuerdan de Jesús, que le cantan a Jesús, que le sirven a Jesús, que piensan en Jesús, que es su todo Jesús. Es un pequeño puñado. Se sigue en estos tiempos, en el verso 3, se sigue escondiendo la gente del Señor. Y en vez de buscar al Señor, de darle la cara al Señor, ¿para qué? Para que sea salva, para que sea perdonada, para que sea restaurada. En vez de darle la cara, hacemos y se sigue haciendo lo contrario. La gente se esconde. La gente se aleja, la gente se enfría, la gente se aparta, la gente está pensando darse un tiempo para no seguir en las cosas del Señor. Se sigue menospreciando y no se le estima. A lo menos, pues no como Dios le gustaría que en cada generación se le estimara. Verso 4. Ciertamente, ya miren lo que dice el verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido. Y no solo, imagínense la oferta que hay para el mundo entero de que pueda venir a Dios, pero analizando esto en el pueblo, hermanos, el hecho de que Jesús haya sido herido por nosotros, abatido por nosotros, molido por nosotros, desfigurado por nosotros. Jesús debe ser el propósito principal por estar adorándole por todo lo que hizo por nosotros. ¿Qué te mueve a ti a servir a Dios? ¿Qué te mueve a ti a adorar a Dios? ¿Qué te mueve a ti a servir a Dios? El saber que fue herido, molido,
castigado por ti y por mí, debería ser el motivo único y principal de tener ganas de estar en el servicio, adorando al Señor. Amén. Por lo que hizo mi Señor. ¿Qué te mueve estar aquí, hermano? Así que cuando expresa la palabra que pagó por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, está hablando de Jesús como el único medio, la única persona en la que podemos ser salvos. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado por el cual, hermanos, nadie podía y nadie puede entrar al reino de Dios sin que sus pecados le sean perdonados. Imagínense, Jesús es el único. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ese sentido fue el único que cargó tu pecado y mi pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Aunque descarriados, Dios cargó en él. Imagínense todo lo que Dios nos ofrece en el sacrificio de su Hijo. Él puede cargar tus pecados. Él puede perdonarte, Él puede limpiarte, Él puede restaurarte, Él puede sanarte, Él te da salvación, Él te perdona, te da vida eterna. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Volvemos a Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, sus profetas, que su Cristo había de padecer. Verso que sigue, después de todo lo que expresa Pedro, miren que le dice: ahora, con todo lo que les acabo de ahorita de explicar y enseñar, miren la grandeza de nuestro Dios, el amor del Señor, la benevolencia de Dios. Dijimos que Pedro le está predicando a aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale, aquellos que habían estado en la revuelta, que le quitaron la vida al Señor Jesús, al autor de la vida. Y después de todo eso, miren qué dice Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El pueblo había fallado, el pueblo había condenado al autor de la vida. Pero Dios les da la oportunidad, así que arrepiéntanse. Me gusta esto, ¿por qué? Porque una persona, ¿cómo es que podemos pecar tanto? Ofender tanto a Dios, lastimar tanto a Dios, entristecer tanto a Dios. Y a pesar de nuestro pecado, por muy grande que sea, y muchos ahí, cuando escucharon esto, decir que arrepentíos, les fue expresado de que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Aunque haya sido parte de aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale. Arrepiéntanse.
reconozcan que hicieron un error, reconozcan que pecaron contra Dios, reconozcan su maldad delante de Dios y arrepiéntanse. Yo no sé si hay algo en lo que tengas que arrepentirte, pero algo hermoso que nos deja ver la palabra, que por muy grande que sea el pecado del pueblo, Dios le da esa bendición de venir al arrepentimiento y convertíos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa convertíos? La conversión tiene que ver con un cambio de actitud, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza y de santidad, siguiendo los pasos de una convicción de pecado, es decir, estar plenamente convencido que has pecado, que has hecho lo contrario al plan de Dios, que has hecho lo contrario a su voluntad, y eso es la convicción de pecado, estar convencido de lo que has hecho y llevar a cabo un arrepentimiento. Un arrepentimiento de lo que hemos hecho. Así que arrepentidos y convertidos tiene que ver con cambiar de dirección, que si ibas hacia un lado, ahora cambias de dirección para que sean borrados vuestros pecados. Y ahí está, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única manera de poder ser salvos es de que reconozcas tu pecado, arrepentirse de tu pecado, cambiar de dirección y invitar al único en el cual hay salvación. Abrirle la puerta de tu corazón al Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Dios quiere del cristiano un verdadero arrepentimiento. Y miren qué dice la palabra. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 4. Es parte de la predicación de Pedro. Hechos capítulo 4, verso 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y me gusta el 4. Pero muchos de los que habían oído, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Qué pasó? Creyeron. Y el número de los varones, ¿cuántos eran? Como 5. ¿Todavía recuerdas el día que te convertiste? A ver, hace la mano, ¿quién se acuerda cuando se convirtió? ¿Sí se acuerda? Ah, qué bonito. Yo estaba aquí en esta columna. Ahí me quebró el Señor, ahí estaba. Estaba llorando y llorando. Con una convicción de pecado, de que sabes, soy pecador. ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Y cuántas cosas estaba haciendo? Y cuando entiendes lo que Cristo hizo para salvarte de tu pecado, entiendes la magnitud de tu pecado. A ver, cuando ves la palabra, lo que Cristo padeció, y más adelante viene en esta doctrina un punto que habla de la sustitución.
Cuando entiendes por medio de lo que la palabra enseña, de lo que Jesús hizo en la cruz, entonces entiendes la magnitud de tu pecado. Comprendes que eres demasiado pecador como para que alguien justo, santo, inocente y sin mancha haya muerto de tal manera que quedó crucificado, clavado, desfigurado, lacerado y al final una lanza lo atravesó. ¿Entiendes cuán pecador eras? Y es ahí donde comprendes, tienes esa certeza de que no hay nada bueno en nosotros. ¿Están de acuerdo? Cuán grande es el amor del Señor. Por eso la palabra dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Llévate este versículo, memorízalo, medítalo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando una persona entiende y comprende lo que está pasando, lo que pasó el Señor Jesús, miren Hechos capítulo 2, verso 37. Aquí es otra predicación igual de Pedro. Al oír esto, se compujeron, ¿de qué? De corazón. La palabra compujeron significa que se dolieron. Yo no sé si te sigue doliendo cuando pecas. Yo no sé si te sigues sintiendo mal cuando pecas. Yo no sé si te sigues culpando a veces cuando pecas. Que no estás tranquilo, que te da vergüenza, que te da pena y que te quieres llorar y estás, yo no sé si sigas sintiendo eso, pero cuando la palabra te confronta, sucede eso, te duele en el corazón, ofender, lastimar, entristecer al Señor, a quien te ha dado ahora vida eterna, y te duele. Y bueno, lo que había atravesado el pueblo es que le dolía. Le dolió lo que hizo. Los atravesó tanto la palabra que ellos entendían que habían hecho tanto mal. De tal manera que dice, al oír esto se compujeron. De corazón, eran sinceros, estaban quebrados. Una persona cuando está, Dios le está hablando y le está diciendo, hey, has pecado contra Dios. Y cuando tiene ese corazón para Dios, hay estas palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y está confesándole su pecado a Dios. Y así estaba el pueblo. Y dijeron a Pedro, y aquí y miren hermanos, una verdadera conversión tiene que ver con un cambio de dirección. Y aquí lo expresa la palabra. Cuando ellos se compusieron, ahora le dijeron a Pedro, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? Y si tienes hoy algo que decirle a Dios, Pedro les dijo, arrepiéntete. El arrepentimiento estar dolido por las cosas que has hecho. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en ese tiempo, después de la conversión, venía el bautismo. ¿Qué debo de hacer?
terminamos nomás con Hechos 4, por favor. Verso 11. La salvación está en la persona de Jesús y nadie más. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Dios te bendiga, te fortalezca, y espero del Señor que Dios te haya hablado al corazón. Vamos a ir a Dios. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseña, Señor, a través de toda tu escritura, cómo es que siempre hablaste del que había de venir a salvar, Señor, a perdonar, a dar vida eterna. Y gracias, Dios, porque no hay nadie bueno en este mundo, Señor. El único bueno eres tú, y gracias porque diste tu vida. Tú la diste, Señor, y la manera en que la diste, Señor, habla de tantos atributos de ti, Señor, y entre ellos el amor y la misericordia, por el cual, Señor, pagaste en la cruz para salvar a todo aquel que se arrepiente y te acepta como Salvador. No me gustaría pasar por alto si entendiste que la única manera, la única forma de ser salvo, de ser perdonado, es por medio de Jesús, y entendiste que es necesario que reconozcas que eres pecador y que es necesario que te arrepientas de tu pecado y te apartes de él, e invitando a Jesús a tu corazón como Salvador personal. Me gustaría guiarte en una oración. Si estás convencido que Jesús es la salvación, levanta tu mano. Me gustaría saber si hubiese alguna persona que quiera a Jesús en su corazón. Si entendiste la palabra, levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Si alguien quiere reafirmar su fe, quizá tenía dudas en relación a su fe, a su salvación, ¿habrá alguien? Levanta tu mano. Si ya estás convencido que solo el Señor puede darte salvación, qué bueno. Amoroso y buen Dios, bendícenos, Señor, fortalécenos como iglesia, ayúdanos y permite, Padre Celestial, que sigamos con la palabra, con las doctrinas, Señor, las cuales son necesarias e importantes, Señor, que conozcamos como iglesia. Nos ponemos todos en tus manos. Te pido una bendición especial, Señor, por la familia de nuestra hermana Chila, Señor. Fortalécela, consuélales, dales paz, Señor, en estos momentos. Y bendice, Señor, también a todos mis hermanos enfermos, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, Señor, susténtales. Tú conoces a tu iglesia, tú conoces qué padece, Señor, qué sufre. También te seguimos pidiendo, Señor, por Pilar, hermana de nuestro hermano Rafa, Señor, fortalécela, que en todo momento tu presencia, tu misericordia, Señor, sea manifestada. Está en tus manos, Señor, y confiamos que para ti no hay nada imposible, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.